Hola crocheteras, bienvenidos a la Puntopedia de Auyama Crochet. Hoy vamos a aprender a hacer este punto que son franjas de colores con zigzag incrustado en el centro. Es un punto de crochet tipo tela, o sea, con él podemos hacer todas las cosas que podamos hacer con un pedazo de tela. Podemos hacer bolsos, cojines, fundas, mantas. Yo estoy trabajando en un proyecto para mi casa. Cuando lo tenga listo la próxima semana va a aparecer aquí en la i desplegable. En la i desplegable también les dejo el resto de la puntopedia para que aprendan otros puntos y les dejo el curso básico de crochet para principiantes donde están detallados todos los puntos que vamos a ver en el tutorial de hoy. Entonces con nuestro primer color vamos a hacer un nudo deslizado y aquí vamos a hacer cadenas múltiplo de 6 hasta alcanzar el ancho de nuestro proyecto, siempre en cadenas múltiplo de 6. Yo para la muestra voy a hacer 18 cadenas, pero ustedes el múltiplo de 6 que más se ajuste al proyecto que tienen en mente. Muy bien, pues aquí ya tengo mi múltiplo de 6 que como les dije son 18 cadenas, ustedes el múltiplo de 6 que tengan y después de ese múltiplo de 6 vamos a hacer 2 cadenas extra. Ahora empezando en la segunda cadena desde el ganchillo vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar al otro lado. Entonces 1 y 2, aquí hago el primer punto bajo y así continúo, un punto bajo en cada cadena disponible hasta llegar al otro lado. Muy bien, aquí ya tengo esa primera fila de puntos bajos, me debe quedar mi múltiplo de 6 más 1, o sea en mi caso 19 puntos bajos. Aquí para la segunda fila vamos a hacer una cadena con el mismo color, giramos y vamos a hacer en el primer punto disponible un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto. Recuerden que todos los puntos están más detallados en el curso básico de crochet para principiantes. Después de ese medio punto alto, en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Y después en el siguiente punto vamos a hacer 3 puntos altos dobles en el mismo agujero. Entonces el punto alto doble, recordemos, enlaza una vez y 2 veces, enlazamos 2 veces, insertamos el ganchillo y salimos. Nos deben quedar 4 aritos en el ganchillo y los vamos a atravesar de 2 en 2. Entonces enganchamos y atravesamos 2 aritos, enganchamos y atravesamos 2 aritos y enganchamos y atravesamos 2 aritos. Y ahí ya tengo mi punto alto doble. Tengo que hacer otros 2, recordemos que son 3 puntos altos dobles en el mismo agujero. Este ya es el tercero y ahí tengo mis 3 puntos altos dobles en el mismo punto. En el siguiente punto voy a hacer un punto alto. En el siguiente un medio punto alto. Y en el siguiente un punto bajo. Y aquí acabo de completar mi primera onda. Las ondas van a ser un punto bajo, medio punto alto, un punto alto, 3 puntos altos dobles en el mismo punto, un punto alto, un medio punto alto y un punto bajo. Esto sería mi primera onda. Y así vamos a seguir repitiendo las instrucciones que les acabo de decir hasta llegar al otro lado. Entonces, después del punto bajo, que ya lo tengo aquí, haría un medio punto alto, un punto alto, 3 puntos altos dobles en el mismo agujero, después un punto alto, me voy devolviendo, medio punto alto y un punto bajo. Y así todas las veces que sea necesario hasta alcanzar el otro extremo. Muy bien, pues aquí ya voy a terminar y aquí el último punto bajo de mi última onda
me debe coincidir con el último punto que tenía disponible. Si me sobran o me faltan puntos es porque contamos mal las cadenas al principio, así que tenemos que revisar. Y ahora ya vamos a cambiar de color a nuestro color del primer zigzag. Aprieto el color anterior y empezamos. Hacemos una cadena, giramos el trabajo y aquí inmediatamente en las dos primeras barriguitas vamos a hacer una disminución de punto bajo. Entonces hacemos un intento de punto bajo aquí en el primer punto disponible, pero no hacemos nada con estos dos aritos que nos quedan en el ganchillo. Pasamos al segundo punto donde hacemos otro intento de punto bajo y aquí nos deben quedar 3 aritos montados en el ganchillo. Estos los vamos a atravesar los 3 juntos y ahí ya tenemos nuestra disminución de punto bajo, donde teníamos 2 puntos, ahora tenemos 1. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos solitos. Y en el siguiente punto, que nos debe coincidir con la cresta de nuestra onda, aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. Entonces, 1, en el mismo agujero 2 y en el mismo agujero 3. Luego hacemos 2 puntos bajos solos, cada uno en un agujero. Y ahora vamos a hacer una disminución triple, o sea, 3 puntos bajos tejidos juntos, aquí como en este valle de la onda. Entonces aquí vamos a hacer nuestro primer intento de punto bajo, no hacemos nada con esos aritos, pasamos al segundo, aquí segundo intento, nos deben quedar 3 aritos, no hacemos nada, y aquí tercer intento, nos deben quedar ahora 4 aritos y estos sí los atravesamos todos juntos. Y aquí ya tenemos nuestra disminución triple. Y ahora sería seguir repitiendo estas instrucciones hasta llegar al otro lado. Entonces, después de la disminución triple, hacemos 2 puntos bajos solos, después 3 puntos bajos en el mismo agujero, después 2 puntos bajos solos, 1 y 2, y para terminar nuestra disminución triple en el valle de la onda. Me quedan mis 4 aritos, los atravieso todos juntos y así nos va quedando esta tercera fila, que es la primera fila del zigzag. Y como les dije, es seguir repitiendo por todo el ancho de nuestro proyecto. Cuando estemos llegando al final, después de los 2 puntos bajos solos, nos deben quedar solo 2 puntos disponibles. Aquí vamos a hacer una disminución simple, o sea, solo de 2 puntos bajos. Aquí el primer intento y aquí el segundo intento. Me quedan 3 aritos y los atravieso todos juntos. Esa sería nuestra disminución simple, como la que hicimos al principio. El hilo de la fila anterior lo podemos cortar y luego camuflar o lo podemos dejar ahí colgando porque luego lo vamos a retomar. Para la cuarta fila vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo y aquí vamos a repetir las instrucciones de la fila anterior. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Empezamos con una disminución sencilla de punto bajo, seguimos con 2 puntos bajos solitos, luego 3 puntos bajos en el mismo punto que debe ser la cresta de esta onda, 2 puntos bajos solos y aquí una disminución triple en el valle. Y así nos tiene que quedar esta cuarta fila, que es la segunda fila del zigzag. Y estas instrucciones las repetimos
hasta llegar al otro lado, y como la fila anterior, cuando estemos llegando al final, después de los 2 puntos bajos solos, vamos a hacer una última disminución sencilla, solo de 2 puntos bajos, como la hicimos al principio. Y así nos debe ir quedando. Si se están preguntando si hay un revés y un derecho de este punto, sí lo hay. El revés es este lado en el que estamos, donde se nos marcan como estas líneas aquí abajo por la disminución triple. El derecho es el otro lado, donde no vemos esas líneas y el punto se ve mucho más prolijo. Y aquí ya podemos retomar el color anterior. Si lo habíamos cortado, pues lo volvemos a traer. Y aquí vamos a empezar con 4 cadenas. Giramos el trabajo. Lo que vamos a hacer en esta vuelta son las ondas, pero al revés. Entonces, vamos a empezar con 2 puntos altos dobles tejidos juntos. Sé que esto puede sonar un poco complicado, pero lo voy a explicar con mucha calma y varias veces para que quede muy claro. Para empezar un punto alto doble, sabemos que tenemos que enlazar 2 veces. Entonces enlazo 1 y 2 veces, inserto el ganchillo y vamos a hacer un intento de punto alto doble. Aquí tengo mis 4 aritos de punto alto doble y los voy a atravesar de 2 en 2 como siempre, pero solo 2 veces. Entonces, atravieso 2 aritos, primera vez, y atravieso 2 aritos, segunda vez. Ya no atravieso más, me deben quedar 2 aritos en el ganchillo y los voy a dejar ahí, no voy a hacer nada con ellos. Ahora voy a hacer mi segundo intento de punto alto doble. Entonces, enlazo una vez, enlazo 2 veces, inserto el ganchillo, salgo y atravieso de 2 en 2 aritos solo 2 veces. Primera vez atravieso solo 2 aritos, segunda vez atravieso solo 2 aritos y aquí me tienen que quedar 3 aritos montados en el ganchillo. Los atravieso los 3 juntos y ahí tengo mis 2 puntos altos dobles tejidos juntos. Donde tenía 2 puntos, ahora solo tengo 1. Estas cadenas las vamos a ignorar, eran solo para tomar un poco de altura, pero el punto que vamos a tener en cuenta aquí es este. Después de los 2 puntos altos dobles, vamos a hacer un punto alto, este solito, normal. Luego vamos a hacer un medio punto alto. Y luego vamos a hacer un punto bajo. Esta sería media onda al revés. Ahora vamos a hacer aquí la onda al revés completa. Empezamos con un punto bajo, luego medio punto alto, luego un punto alto, y en este valle vamos a hacer 3 puntos altos dobles tejidos juntos, usando estos 3 puntos del valle. Entonces, primer intento de punto alto doble, enlazo 2 veces, inserto el ganchillo, salgo y atravieso de 2 en 2, pero solo 2 veces. Primera vez, 2 aritos y segunda vez, 2 aritos. Estos 2 aritos que me quedan en el ganchillo los dejo ahí. Ahora, segundo intento de punto alto doble, enlazo 2 veces para empezar, inserto el ganchillo y salgo. Atravieso de 2 en 2 solo 2 veces. 2 aritos, primera vez, y 2 aritos, segunda vez, y ya no hago nada más. Me quedan 3 aritos en el ganchillo y paso a hacer el tercer intento de punto alto doble. Enlazo una vez, enlazo 2 veces, inserto el ganchillo y salgo. Y aquí atravieso de 2 en 2 solo 2 veces.
primera vez 2 aritos y segunda vez 2 aritos. Ahora me deben quedar 4 aritos en el ganchillo, los atravieso todos juntos y ahí tengo mis 3 puntos altos dobles tejidos juntos. Muy bien, pues después de los 3 puntos altos dobles tejidos juntos, hacemos un punto alto solo, medio punto alto y un punto bajo aquí en la cresta del zigzag. Y aquí ya tengo una onda completa al revés. Nuestra onda al revés va a ser un punto bajo, medio punto alto, un punto alto, 3 puntos altos dobles tejidos juntos, un punto alto, medio punto alto y un punto bajo. Y así seguimos repitiendo estas instrucciones hasta llegar al otro extremo de nuestra fila. Muy bien, cuando estemos llegando al final de esta fila, después del último punto alto solo, nos deben quedar solo 2 puntos disponibles para trabajar. Ahí vamos a hacer 2 puntos altos dobles tejidos juntos, solo 2, como hicimos al principio. Entonces, bueno, ya sabemos, primer intento de punto alto doble y atravieso de 2 en 2, pero solo 2 veces. Primera vez solo 2 aritos y segunda vez 2 aritos. Esos los dejo ahí. Segundo intento de punto alto doble y atravieso de 2 en 2 solo 2 veces. Primera vez 2 veces, segunda vez 2 veces y esos 3 aritos los atravieso juntos y ya tengo mis 2 puntos altos dobles tejidos juntos. Así me queda esta fila. Vemos que ya rellenamos esos huequitos del zigzag y ahora me queda hacer una última fila de punto bajo para ya terminar esta franja de color. Hacemos una cadena, giramos el trabajo y vamos a hacer un punto bajo en cada punto disponible hasta llegar al otro lado. Bueno, pues aquí al final de la fila voy a trabajar el último punto bajo en la barriguita que dejan los 2 puntos altos dobles tejidos juntos. O sea, aquí. Ese es el último punto bajo que voy a trabajar en estas cadenas. No voy a hacer nada, las voy a ignorar completamente. Y así ya terminamos nuestra primera franja de color con su zigzag. Esta sería la parte de atrás y esta la parte de adelante. Yo la segunda franja la voy a hacer al revés, una franja morada con zigzag fucsia. Entonces voy a aprovechar que tengo el hilo morado por aquí. Aquí con el color de la segunda franja vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo y simplemente vamos a repetir las instrucciones de la primera fila. Exactamente igual todo. Empezamos con una fila de puntos bajos, un punto bajo en cada punto disponible. Y bueno, así quedó mi otra franja con los colores opuestos. Ahí está la fila de ondas, las 2 filas que hacen el zigzag, la fila de ondas al revés y la última fila en solo punto bajo. Y así podemos seguir haciendo todas las franjas que queramos con su zigzag en el color que queramos. Los espero la próxima semana para mostrarles qué es lo que estoy haciendo para mi casa con estos colores. Gracias por estar ahí, un abrazo muy grande y buen crochet.